Sabemos ya que los granulocitos están conformados por los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, pero a los neutrófilos ya los vimos debido a que son fagocitos profesionales. Entonces vamos a ver a los otros dos granulocitos, que son los eosinófilos y los basófilos, y también vamos a ver a los mastocitos o células cebadas, que aunque tienen gránulos en su citoplasma, no son clasificados como granulocitos porque no derivan de la misma línea que los granulocitos. Sin embargo, sí presentan similitudes estos tres tipos celulares, como por ejemplo el hecho de que estas células participan de manera predominante en la inmunidad innata, aunque también se desempeñan en la inmunidad adaptativa. Los tres tipos celulares participan importantemente en la defensa contra parásitos helmintos y además están implicados en procesos patológicos como las alergias. Vamos a iniciar con los mastocitos. Los mastocitos son células que se generan en la médula ósea y se encuentran localizados preferentemente en la piel y en las mucosas. Estas células se caracterizan porque en su citoplasma contienen abundantes gránulos que están repletos de mediadores químicos ya preformados, como por ejemplo la histamina. También después de su activación van a sintetizar y van a secretar otro tipo de mediadores lipídicos y varias citocinas. c-KIT es una citocina que es muy importante para el desarrollo de los mastocitos a partir de su precursor en la médula ósea, del cual no se conoce mucho. Normalmente en la circulación no vamos a encontrar mastocitos maduros. Los mastocitos van a estar presentes de manera normal y constitutiva en los tejidos sanos y generalmente se encuentran junto a vasos sanguíneos pequeños y algunos nervios. Los mastocitos humanos no tienen una forma definida, sino que varían en su forma, pero sí tienen un núcleo redondeado, como podemos observarlo en estas dos imágenes, y su citoplasma contiene una gran cantidad de gránulos cuando se encuentran en reposo. Una vez que se activan, esos gránulos van a ser exocitados junto con los mediadores químicos preformados. Estas células, además de los mediadores químicos preformados que tienen en sus gránulos, después de la activación también van a ser capaces de sintetizar y de secretar mediadores lipídicos y varias citocinas. Aquí está la morfología clásica de un mastocito o célula cebada y en su citoplasma pueden observar la gran cantidad de gránulos que poseen. Ya sabemos que esos gránulos están repletos de mediadores químicos. Algunos mediadores químicos ya están listos para actuar, ya se encuentran sintetizados dentro de esos gránulos. Estos mediadores químicos preformados son, por ejemplo, aminas biógenas. La principal de ellas es la histamina. También hay aquí ya preformadas algunas enzimas como la triptasa, la quimasa, la catepsina G y la carboxipeptidasa A. Hay algunos proteoglucanos como el sulfato de condroitina y la heparina. Horas después, pocas horas después de la activación, las células cebadas van a iniciar la síntesis de novo de mediadores lipídicos como leucotrienos, prostaglandinas y el factor activador de plaquetas. Y aproximadamente unas 8 horas después de la activación van a iniciar la síntesis y secreción de varias citocinas como las que observamos aquí. La interleucina 1, la 3, la 4, la 6, la 13, el factor de necrosis tumoral alfa, el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, algunas quimiosinas como la CCL3 y la CCL4. Las células cebadas ya dijimos que de manera natural se encuentran en los tejidos donde actúan como centinelas en estos tejidos. Ahí van a reconocer productos microbianos que van a llevar a que estas células cebadas se activen y se degranulen, liberando los mediadores químicos ya preformados. Pero hagan de cuenta que las células cebadas son células que andan buscando degranularse por cualquier razón. Entonces, factores físicos como el frío, el estrés, la luz ultravioleta hacen que las células cebadas se degranulen. Hay otros factores como las proteínas del complemento que también estimulan su activación y su degranulación. Las células cebadas en su superficie poseen receptores para algunos fragmentos de complemento como son el C3A, el C4A y el C5A.
Y una vez que estos fragmentos de complemento se unen a los receptores que están presentes aquí sobre la superficie de la célula cebada, que son específicos para estos factores, entonces las células cebadas se activan y se degranulan. Toda la liberación de esos mediadores químicos preformados y de los que las células cebadas van a sintetizar después de la activación van a favorecer el proceso de la inflamación. Los mastocitos también pueden activarse por una vía mediada por la IgE durante la inmunidad adaptativa. La IgE es un tipo de anticuerpo, es una clase de anticuerpo. Entonces, siempre que nosotros estemos hablando de linfocitos o de anticuerpos, inmediatamente tenemos que pensar ya en inmunidad adaptativa. Entonces, estas células también participan en la inmunidad adaptativa. Y esto es debido a que sobre su superficie tienen un receptor de altísima afinidad para la porción Fc de la IgE. Entonces hagan de cuenta que en cuanto la IgE se produce en el organismo, estimulada esa producción por la presencia de un antígeno, este receptor que se encuentra sobre la superficie de la célula va a actuar como un imán que va a atraer a esa IgE que se produce y entonces la IgE se va a depositar sobre la superficie de la célula cebada porque se va a unir a través de la porción Fc a ese receptor de altísima afinidad que existe aquí en la superficie. Este es el receptor que se encuentra aquí en la superficie de las células cebadas y que van a unir a la porción Fc de la IgE. Ese receptor se denomina Fc porque es para la porción Fc de la IgE, Epsilon porque es la IgE, y R significa receptor y este es el receptor 1 porque es el de mayor afinidad. Entonces se llama Fc Epsilon R1, ese receptor de alta afinidad que actúa como un imán para la IgE. Este receptor posee 4 cadenas polipeptídicas. Estas dos que están aquí, que se llaman gamma, esta que está en morado, que es una cadena polipeptídica que se denomina beta. Las cadenas beta y las dos cadenas gamma son transmembranales y hay una cuarta cadena polipeptídica que constituye a este receptor, que es la cadena alfa. Esta cadena alfa también es transmembranal, pero tiene una larga cola intracitoplasmática y tiene una porción extracelular que forma dos dominios. Este es un dominio, este es otro dominio, y ambos dominios van a formar un sitio al cual se va a unir la porción Fc de la IgE. En este momento que la IgE se une a la superficie del mastocito, se dice que esta célula se encuentra sensibilizada. Las células cebadas tienen una participación muy importante en la defensa contra parásitos helmintos. Entonces, cuando un helminto se introduce al organismo, estimula la producción de anticuerpos de la clase IgE. Esos anticuerpos IgE, obviamente, son específicos para ese parásito helminto que indujo su producción. Pero en cuanto la IgE se produce, va y se deposita sobre la superficie del mastocito gracias al receptor Fc Epsilon R1, que es de muy alta afinidad para la porción Fc de esta clase de anticuerpo. Y las porciones o los fragmentos Fab quedan libres para poderse unir a su antígeno específico. ¿Y quién es su antígeno específico? Pues los antígenos del parásito helminto que se introdujo al cuerpo y que indujo la producción de este anticuerpo. Entonces, los mastocitos sensibilizados, es decir, los mastocitos que en su superficie tienen a ese anticuerpo IgE específico para el helminto, se van a acercar al helminto, se van a unir los fragmentos Fab al antígeno y esto va a llevar a este mastocito a activarse. ¿Y qué sucede cuando el mastocito se activa? Se degranula. Y cuando se degranula, bueno, pues quedan en libertad una gran cantidad de mediadores químicos preformados, además de los que va a sintetizar de nuevo el mastocito tras la activación. Todos esos mediadores químicos lo que van a hacer es que van a dañar el tegumento de los parásitos y de esa manera vamos a eliminarlos. Entonces, el papel que cumplen los mastocitos en contra de los parásitos helmintos es muy importante.
Además de ese papel que desempeñan los mastocitos en la defensa contra parásitos de tipo helmíntico, también se ven involucrados en procesos patológicos, en hipersensibilidades, como son las alergias. Vamos a suponer que tenemos dos individuos. Un individuo es alérgico al polen y el otro individuo no es alérgico al polen. Ambos individuos se exponen al polen. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El polen es una sustancia extraña al organismo. Entonces, cuando nos exponemos al polen, vamos a generar una respuesta inmunológica en contra de eso que es extraño para el organismo. El individuo que no es alérgico va a generar una respuesta inmunológica que está basada en la producción de anticuerpos diferentes a la clase IgE. Va a producir, por ejemplo, anticuerpos de la clase IgM y anticuerpos de la clase IgG. En cambio, el individuo que es alérgico al polen, al exponerse a él, va a producir una altísima cantidad de anticuerpos de la clase IgE. Un individuo normal, al exponerse al polen, puede producir, por ejemplo, 1 microgramo de IgE, mientras que el individuo alérgico va a producir 1000 veces más. Es decir, va a producir 1000 microgramos de IgE. Es una diferencia muy importante. ¿Qué es lo que va a suceder con ese individuo alérgico que produjo grandes cantidades de IgE? Pues que toda esa IgE, en cuanto se produzca, va a ir y se va a depositar sobre la superficie de los mastocitos, sensibilizándolos. Ok, como el polen es un material de gran abundancia en la naturaleza, el individuo alérgico que ya tiene sus mastocitos sensibilizados, pues va a volver a exponerse al polen. Los fragmentos FAP de la IgE que está depositada sobre la superficie del mastocito va a interactuar con el polen cuando éste entre nuevamente. Y eso va a llevar a la degranulación de toda esa gran cantidad de mastocitos que se encuentran sensibilizados. Y esos mediadores químicos que han sido liberados y los que son sintetizados de nuevo van a ser los responsables de todos los síntomas que se observan en los individuos alérgicos. Es decir, el individuo va a empezar a estornudar, va a empezar a tener flujo nasal, le van a picar los ojos, etcétera. Todos esos síntomas relacionados con la alergia son producidos en el momento en que los mastocitos sensibilizados entran en contacto nuevamente con el alergeno, se activan y se degranulan. Bueno, ahora vamos con los otros dos granulocitos que ya dijimos que eran los basófilos y los eosinófilos. Bueno, los basófilos son células que se encuentran en la circulación sanguínea y que tienen muchas similitudes, tanto estructurales como funcionales con los mastocitos. Por ejemplo, ellos también expresan el receptor de alta afinidad para la IgE, es decir, al FC epsilon R1. Y también son capaces de sintetizar muchos de los mismos mediadores químicos que los mastocitos producen. Como los otros granulocitos, los basófilos derivan de progenitores de la médula ósea, pero que es una línea diferente a la de los mastocitos. Ahí van a madurar en la médula ósea y luego van a salir a la circulación sanguínea. Los gránulos que tienen los basófilos se tiñen fuertemente con pigmentos básicos y de ahí viene su nombre de basófilos. Los basófilos son muy poco numerosos, constituyen menos del 1% de los leucocitos sanguíneos y ellos normalmente no se encuentran en los tejidos. Ellos son células que se encuentran en la circulación, sin embargo, los basófilos pudieran ser reclutados a algunas zonas de inflamación, pero como el número de basófilos es muy bajo, pues se pone en duda su papel en la protección. Además, su número en los tejidos también es muy bajo y por lo tanto la importancia que estas células tienen en la defensa del hospedero y en las reacciones alérgicas es incierta. Ahora vamos con los eosinófilos.
Hay algunas citocinas como la interleucina 3, la interleucina 5 y el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, que son las que se encargan de promover la maduración del eosinófilo a partir de precursores mieloides también. Algunos eosinófilos, los cuales constituyen aproximadamente el 3% de los leucocitos circulantes, están presentes de manera normal en los tejidos periféricos. Por ejemplo, están presentes en las mucosas de la vía respiratoria, de la vía digestiva y del aparato genitourinario. Su número en estos sitios puede incrementarse cuando sean reclutados desde la sangre en el marco de un proceso inflamatorio. Aquí podemos observar la morfología de los diferentes leucocitos en sangre periférica. Es una extensión de sangre o un frotis sanguíneo. Y esta célula que está aquí, este es un basófilo. Podemos observar cómo sus gránulos se tiñen fuertemente con colorantes básicos, como la hematoxilina o el azul de metileno. Este que está aquí es un eosinófilo. Observamos su núcleo, que generalmente es bilobulado, y observamos los gránulos que se tiñen de un color rojizo con colorantes ácidos como la eosina. Este de aquí es un neutrófilo. Observamos su núcleo polilobulado. Este que está aquí es un linfocito. Los linfocitos se caracterizan porque su núcleo es muy grande y abarca casi la totalidad de la célula. Este que está aquí, que tiene un núcleo como de corazón o como de riñón o de frijol, es un monocito. Recordemos que aquí en circulación no vamos a encontrar ni mastocitos, ni tampoco vamos a encontrar macrófagos. Los macrófagos están en los tejidos. Y este que está aquí se le llama polimorfo nuclear en banda. Es un neutrófilo que fue arrojado desde la médula ósea en un estado inmaduro. Su núcleo aún no ha generado esos lóbulos característicos de los neutrófilos cuando estas células ya se encuentran en un estado maduro.